Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos jueves y los jueves de oración damos una predicación y más tarde enviamos una lista de peticiones de oración por si gustas participar a las 9 de la noche. Desde tu hogar puedes orar en ese mismo sentir, esas mismas peticiones, con ese mismo espíritu y pues podemos unidos, unánimes, orando a Dios por todas esas peticiones que son necesarias, que son para la iglesia, que son para el mundo que está en corrupción, que son para nosotros igual. Y también las personales. El tema que vamos a ver hoy se llama el perdón. Hemos visto otros temas del perdón, pero esta vez tenemos que enfocarnos de nuevo porque es muy importante el perdón. Se nos olvida constantemente el perdón. Así que vamos a ver otro tema enfocado en el perdón. Vamos a orar para que el Espíritu Santo tome control de esta predicación. Señor, te damos gracias una vez más por un día más de vida, Señor. Porque nos has guardado, nos has cuidado de toda enfermedad, Señor. Porque nos das la oportunidad de seguir hablando tu palabra, Señor. Perdona, Señor, nuestras iniquidades, nuestros pecados, Señor. Queremos que no haya estorbo, Señor, para que esta palabra, Señor, pues tú la lleves, Señor, a los corazones, que seas tú exaltado, glorificado en sus vidas, Señor. Que esta palabra, Señor, llegue como una semilla en tierra fértil, Señor, y que dé fruto. Señor, solo tú lo puedes hacer. El Espíritu Santo prepare, Señor, me guíe y que prepare los corazones. Que quebrante, Señor, los que aún no se han rendido ante ti, Señor, y los que están lejos de ti también, Señor, que sean quebrantados y que vuelvan a ti, Señor. Edifica tu iglesia, Señor, tú eres quien edifica tu iglesia con tu misma palabra, Señor. Ten misericordia, Señor, de esas almas que aún no te conocen. Ten misericordia de tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dijimos el tema del perdón. El perdón. Y uno de los grandes principios de la vida cristiana, pues es el perdón. De hecho, para eso vino el Señor Jesucristo, para tomar nuestro lugar y así recibir el castigo que nosotros merecíamos. O sea, Él recibió la culpa para poder perdonarnos, porque Él es justo y es santo, o sea, debido a su justicia, debido a su santidad. Tenemos que saber que Dios no puede hacer a un lado su justicia, Dios no puede hacer a un lado su santidad. Así que Dios es un Dios recto, es un Dios justo, es un Dios santo. Así que tuvo que dar castigo, obviamente, a quien es pecador, pero en este caso Cristo vino a tomar nuestro lugar de pecador, toma la culpa y sobre Él es el castigo de la humanidad rebelde. Y al morir en la cruz, pues obviamente el Señor paga, resucita y se abren las puertas de la gracia. Fíjense lo que hizo Dios por nosotros. De veras que es misericordia, es amor. Vino a de alguna manera comprar esa libertad que puede darnos. Se abren las puertas de la gracia para que tú puedas venir a sus pies, a rendirte a su señorío y Él pueda otorgarte el perdón de pecados. Si tú no te arrepientes, si tú no vienes en arrepentimiento y fe a Él, no hay perdón de pecados. No solo es así por arte de magia, tienes que arrepentirte, pero Él compró esa oportunidad, esa gracia. Pagó con su sangre preciosa el que tú puedas venir a rendir tu vida a su señorío y Él te perdonará. Y si Él ya nos ha perdonado, porque ya somos algunos cristianos, no todos, ya somos de Cristo, es porque en nosotros, mejor dicho, Él ha depositado ese amor, esa misericordia. Él lo ha puesto en nosotros y entonces nosotros podemos realmente perdonar o pedir perdón a las personas. Y esto es algo esencial, hermanos, porque si no hay perdón hacia otros, ¿cómo podemos creer que Cristo nos ha perdonado? Entonces Él ha puesto en nosotros, cuando nosotros rendimos nuestra vida a Cristo, Él ha puesto en nosotros y por eso nosotros podemos perdonar. Cuando Cristo vino a esta tierra nos enseñó a esto, nos enseñó a perdonar. Antes de que Él muriera, Él nos da un ejemplo de vida, o sea, de vida de perdón. Él iba perdonando a las personas que ministraba, a las personas que verdaderamente se arrepentían. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículo 2, vemos allá al Señor Jesucristo y a un paralítico, y Él le dice al paralítico: hijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces el Señor vino y nos muestra, acuérdate que compró esa
con su sangre preciosa esa gracia para nosotros, para poder ser perdonados. Él deposita en nosotros ese amor y ese perdón. Así que nosotros tenemos que otorgar también ese perdón. Tenemos que también pedir perdón. Entonces Cristo, tenemos que recordar que Él vino, se humilló, fue acusado injustamente, falsamente. Él fue maltratado, fue golpeado, lo azotaron 39 veces, lo escupieron, le arrancaron la barba, lo golpeaban directamente a la cara, le clavaron una corona de espinas, lo clavaron al madero, manos, o sea, muñecas y pies, y a los lados pusieron a dos malhechores, uno a su derecha, otro a su izquierda, y ahí clavado en ese madero, pero Cristo no pensó o no dijo, nunca los perdonaré. Él no dijo eso. Él no dijo, los maldigo. Él no dijo nada de eso. Él no llamó a legiones de ángeles como le dijo a Pedro. ¿Crees que no puedo llamar a legiones de ángeles para que vengan a rescatarme? Él no lo hizo. Él no dijo, Padre, extermínalos por lo que me están haciendo. Eso podríamos nosotros pensarlo. Los seres humanos pensamos así porque nosotros apenas nos hacen algo reaccionamos mal, reaccionamos en venganza, queremos devolver mal por mal y a veces hasta porque nos hacen un bien devolvemos mal. Pero Cristo no pensó así, hermanos. Cristo no nos enseñó eso. Cristo no pensó así, Él solo oró por esas personas que lo habían maltratado y crucificado. Él estaba orando. ¿Pero qué oró? Porque pudo haber, como dijimos hace un momento, orado al Padre para que, Señor, Padre, envía fuego sobre estas personas que me están maltratando y extermínalas. Pero no fue así. Cristo oró para que el Padre tuviera misericordia de ellos y fueran perdonados. Por eso estaba orando Cristo. En Lucas capítulo 23, versículo 33 y 34 dice lo siguiente. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí. Y a los malhechores, y uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Estas palabras son sorprendentes, fueron sorprendentes para las personas que estaban presentes allá. Eran inesperadas, las leemos y nos sorprenden, no las esperamos, son algo que nos impacta, como que no nos cabe en nuestra mente, porque es imposible que si estás recibiendo daño, reacciones de esa manera. Pero Cristo era santo. Cristo estaba comprando, pagando para que nosotros podamos ser perdonados. Y Cristo no hizo eso, no se le pasó ni por la mente, ni lo dijo. Entonces nosotros vemos tanta maldad extrema en la vida de Cristo, vemos que fue torturado, crucificado en un madero y vemos que su reacción son palabras tan llenas de amor y misericordia que la mente humana no lo puede comprender. Y por eso mucha gente no lo quiere creer. Dice, es imposible, pero Cristo era 100% hombre, 100% Dios. Entonces Dios mismo, cuando tú buscas el Evangelio, te da el entendimiento para comprender esto. Es la disposición que tienes que poner para que el Señor te pueda dar el entendimiento y comprendas estas poderosas palabras, que puedas comprender lo que es el amor y la misericordia de Dios. Esto pasó, no es algo que digas no puede pasar, pasó en la vida de uno de los malhechores. Ellos estaban burlando, estaban crucificados junto a él y uno se estremeció y se convirtió. ¿Por qué? Porque ese ladrón, Dios le abrió espiritualmente el entendimiento. Lo hizo entender y por eso reconoció quebrantado, confesó arrepentido y creyó que el Señor Jesucristo era Dios. Era Dios. El Señor Jesucristo no perdona a medias. El Señor perdona completamente. Nosotros perdonamos a medias. Eso no es perdón, hermanos. Él perdonó completamente y fue notable su perdón en esa cruz porque Él pudo haber bajado de esa cruz, pero lo hizo para poder comprar y perdonarnos la libertad, para comprar la libertad y perdonarnos. Así que Él pagó con su sangre, Él pagó con su cuerpo masacrado, aplastado por la ira de Dios, para perdonarnos, pagando facturas pasadas, presentes y futuras. El Señor Jesucristo
quiere que rindamos nuestra vida a su señorío, porque Él ha hecho todo esto. Y Él quiere que nosotros rindamos nuestra vida a su señorío y que lo sigamos. Quiere decir que seamos como Él, que así como Él perdonó, perdonemos a otros, pero que se vea la evidencia de que en verdad lo estamos haciendo. Efesios capítulo 4, versículo 32, dice Pablo: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos perdona en Cristo. Y si ya estás en Cristo, Pablo dice que nosotros debemos ser y podemos ser amables unos con otros, misericordiosos, que tengamos un corazón enfocado en el bien hacia ellos y que seamos compasivos, perdonándonos lo que sea unos a otros como Dios nos ha perdonado a través de Cristo. Entonces el sacrificio de Cristo fue la evidencia de que nos perdona Dios. Esa es la evidencia que Dios nos perdona y nos justifica. Claro, esto es si nos arrepentimos en fe, porque muchos creen que, bueno, Cristo hizo la obra, yo no tengo que arrepentirme, Él ya hizo la obra, Él ya pagó por toda la humanidad. No, no es así, la Biblia no dice eso. Tenemos que venir al arrepentimiento, tenemos que creer, pero no es un creer inteligente, es un creer que va a mostrar que realmente creíste, porque vas a seguir sus pisadas, vas a andar como Él anduvo, vas a buscar la santidad, porque ese creer va a ser un creer que Él pone, una fe divina. Entonces, tenemos que recordar que Él pagó un precio muy alto, un precio inalcanzable. Nadie podía hacer esto. Entonces, si Él ya nos compró, Él ya pagó por esto, nosotros debemos, como cristianos, como seguidores de Cristo, imitarlo. De hecho, en contexto de Efesios capítulo 5, versículo 1, acabamos de leer Efesios 4, 32, en contexto vamos a Efesios 5, 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que imitarlo, porque ¿qué hizo Dios? Nos perdonó. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que venir a comprar, sacrificarse por nosotros para perdonarnos. Nosotros tenemos que imitarlo. Él nos enseña el amor. Él no se aferra al yo. Él no se aferró a su gloria. Él se despojó. Y Él, en amor y misericordia, vino a esta humanidad miserable, a una humanidad maldita. Estaba maldita la humanidad, estaba condenada, porque está lejos de Dios, destituido de la gloria de Dios. Sin embargo, Él vino con ese amor y pagó y sembró en nosotros ese amor. No solo lo dijo como un comentario, sino una acción. Dio todo para perdonarnos. Dio a su Hijo para perdonarnos, para que todo aquel que se arrepiente crea de corazón. Tienen que saber bien que es de corazón, no solo es creer inteligentemente. Sí, yo creo lo que está diciendo, listo, no. Es de corazón. Va a haber una obra que Él hace en ti, que va a traer evidencia de que realmente has sido perdonado y que eres de Cristo y que eres de la familia de Dios, para que no perezcas y tengas vida eterna. Entonces, ya siendo hijos amados de Dios, porque ya rendimos nuestra vida a su señorío, pues Dios nos perdona en Cristo y ahora nosotros tenemos que imitarlo. El perdón viene primeramente de Dios. Dios no esperó a que viniéramos a Él, o sea, que nos arrepintamos y fuéramos salvos por Él, así sin que Él nos perdonara. No. Dios primero nos dio su amor. Allá en la cruz lo muestra. Él primero nos muestra su amor, aunque dice que estábamos en nuestros pecados y delitos y pecados. Aún así estábamos en pugna con Él. Él nos amó primero. Estábamos totalmente destituidos, pero Él nos amó primero, nos perdonó por medio de Cristo. Nuestro perdón tiene que estar basado en el perdón que Dios extendió a nosotros a través de Cristo. Así que no se puede basar en nosotros, en nuestra bondad, porque nuestra bondad no es divina. Podemos ser bondadosos aquí en esta tierra, pero ante Dios es una bondad que no cumple el requisito, por decirlo así. No cumple los parámetros, por decirlo así. Tiene que ser la justicia de Cristo en nosotros, en la bondad de Cristo, porque nosotros
No podemos hacerlo. De hecho, Santiago 1:17 dice que todo don perfecto, toda buena dádiva viene del Padre. Y nosotros tenemos que tener bondad perfecta. Tenemos que tener justicia perfecta. Entonces todo viene de Dios. Entonces debemos saber que no podemos ser esos perdonadores si Él no ha sembrado en nosotros, si Él no nos ha mostrado la gravedad de nuestro pecado ante Dios, esa condición tan pecaminosa ante Él, si Él no nos ha mostrado lo que es algo tan tremendo que Cristo hizo para ser posible el poder ser perdonados. Entonces cuando Él nos muestra todo esto y cuando nosotros realmente vemos, entendemos espiritualmente, es porque Él lo está haciendo. Él está haciendo la obra y está perdonándonos, pero al mismo tiempo nos está derramando su amor en nosotros y esa misericordia la cual fluye a través de nosotros y nos hace pedir perdón o perdonar. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, fíjense qué importante es el perdón a través de la oración. Y cuando estéis orando, perdonad. Perdonad si tienes algo contra alguien, contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, ¿qué nos está queriendo decir el Señor Jesucristo con respecto a la oración? Que una actitud de falta de perdón o de no querer perdonar, o sea, porque o no queremos perdonar o no queremos pedir perdón. Entonces esto puede estar causando un estorbo. ¿A qué? A nuestras oraciones. Creemos que nos escucha Dios. No. Cuando estamos así, el Señor no nos hace, cierra sus oídos. Tienes que ponerte a cuentas, tienes que pedir perdón, tienes que perdonar. Ese Dios verdadero así es. Hay un Dios inventado por allá que escucha todo siempre. No, hay que ponernos a cuentas, hay que cuidar de no poner estorbo a las oraciones. Aquí lo está diciendo, no lo estamos inventando. Para que el Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. O sea, si no perdonas cuando estés orando, si tienes algo contra tu hermano, tienes que ponerte a cuentas, tienes que perdonar, tienes que pedir perdón para que no haya estorbo en esas oraciones a ese Dios verdadero. A los que oran a otros dioses, allá ellos, porque no hay quien los escuche. Están orando a un Dios imaginario, un Dios inventado, de ficción. Pero el Dios de la Biblia es este. De hecho, Salmo 66:18 dice lo siguiente: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea, si yo no me hubiera puesto a cuentas con el Señor, si yo no hubiera confesado el pecado de mi corazón, el Señor no me hubiera escuchado, dice el salmista. El Señor Jesucristo nos dice que el perdón de Dios depende de que tú y yo nos pongamos a cuenta, perdonemos o pidamos perdón a otros. Entonces la aceptación de Dios y su perdón dependen completamente de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que si has sido perdonado, si realmente ya eres un cristiano y has sido perdonado por Cristo, entonces vas a estar dispuesto a perdonar a todos o a pedir perdón. No solo a algunos, a todos. Si el hermano o la hermana que está en Cristo te hizo algo dentro de la congregación o fuera en otra congregación y no la quieres hablar o perdonar, estás mal, estás causando estorbo. Si tu padre te hizo algo, o tu madre te hizo algo, o tu socio del negocio, o tu amigo de la escuela, o tu amiga del alma te hizo algo, no dejes que el orgullo te atrape. No dejes que el orgullo te atrape, porque el mundo vive en el orgullo. Y ellos contagian y aconsejan y el orgullo. No permitas que el mal te esté susurrando y te esté persuadiendo. Perdona o pide perdón si tú dañaste. Perdona. Recuerda que lo que hicieron estas personas no te lo hacen a ti, se lo hacen al Señor. Tú tienes que perdonar. Y cuando te hagan algo fuerte, porque a veces es que tú no sabes lo que me hizo, recuerda lo que le hicieron al Señor Jesucristo. No se compara. No se compara. Todo lo que nos estén haciendo o lo que nos puedan hacer no se compara a lo que le hicieron al Señor Jesucristo. Y tienes que tener cuidado, porque el orgullo es un obstáculo a la humildad, porque envenena, crea raíces de amargura, envenena el alma, impide ese arrepentimiento, impide ese querer pedir perdón o perdonar, se opone y obviamente destruye.
se propone destruir la relación que tenemos con el Señor y con los hermanos. Así que sea lo que sea que nos hayan hecho, si eres cristiano, si somos cristianos, debemos perdonar. Porque el Señor nos ha mostrado que el perdón no conoce límites. No hay límites para eso. Para un cristiano no hay algo tan grande que no se pueda perdonar. Hay que perdonarlo todo. Todo. Y hemos visto testimonios tan fuertes. Personas que han asesinado a sus propios hijos y chispas, se agarran y perdonan al asesino. Fuerte, dices, wow, yo no podría, pero cuando estás en el Espíritu vas a poder. Vas a poder. Las personas sin Cristo, esto para ellos es imposible, pero no puede ser en un cristiano imposible. Esto no es imposible para un cristiano. Los que están sin Cristo, ellos no tienen al Espíritu Santo morando dentro. No lo tienen. No pueden dar lo que no tienen. Dicen perdonar o pedir perdón, pero es muy evidente que no es verdadero, que no es honesto. Y obviamente va a salir a relucir cuando menos lo esperen. ¿Por qué? Porque no han conocido el perdón, el verdadero perdón de Dios, el verdadero perdón de Cristo. La Biblia nos enseña que nos perdonemos unos a otros, pero no significa que ignoremos el pecado. Eso no lo significa. Hay que perdonar, pero el pecado no lo podemos ignorar. Significa nada más que no tengo resentimientos y que con gracia, gusto y amor extendemos el perdón a aquellos que se arrepienten, a los que se arrepienten. A los que se arrepienten. Ahora, no quiere decir esto que a los que no se arrepienten no los perdones, no, tú los perdonas, pero si esa persona viene y te pide perdón, obviamente tú le vas a extender el perdón. Tenemos que perdonar. Ahora, lo que estén haciendo, que sea algo grave, obviamente hay leyes, porque hay muchas personas, bueno, perdónalo, te robó tu casa. No, no hay leyes. Tú perdonas, pero ahí sigue la ley. Usa la ley. Debemos estar nosotros dispuestos a perdonar cuando se presente la oportunidad. No una, ni dos, ni muchas, sino ilimitado el perdón. Pero hay cosas que nosotros tenemos que tomar, obviamente, las leyes para usar las leyes. Entonces, el Señor Jesucristo recibe todo lo que nosotros debíamos y que íbamos a deber a futuro de nuestros pecados. Y Él es destruido por eso, para que pueda perdonarnos y para que nosotros perdonemos. Isaías 53:5, herido por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. Herido por nuestras rebeliones, todas. Molido por nuestros pecados. Fue molido el Señor Jesucristo. Cristo recibió el castigo de todas nuestras rebeliones. Fue molido por nuestra soberbia, nuestro orgullo. No solo veas los clavos, no solo veas la corona de espinos, no solo veas los 39 latigazos, no solo veas que le arrancaron la barba o que lo golpearon. El Señor Jesucristo fue aplastado por la ira santa de un Dios omnipotente. Omnipotente, ningún ser humano ni toda la humanidad junta podrían soportar lo que Él soportó. Él fue aplastado, recibió maldiciones, recibió enfermedades, cosas intangibles que no se vieron, pero que la Biblia dice que sucedieron. Entonces lo que tú y yo recibamos no se compara. Lo que nosotros vayamos a hacer o lo que nos vayan a hacer a futuro es nada comparado con lo que Cristo recibió y padeció por nosotros. Así que si alguien en la congregación o fuera de la congregación o la iglesia en general te está haciendo algo o te hizo algo o te va a hacer algo, perdónalo. Perdónalo, porque los cristianos debemos vivir perdonando y pidiendo perdón sin orgullo. Sin orgullo. Si ellos son los que deberían pedir perdón y no piden perdón, tú perdónalos. Tú perdónalos. Eso no significa que tú seas tonto o que seas pues alguien que va a estar recibiendo siempre golpes y eres muy, muy tonto. No. Esto significa que tú estás obedeciendo al Señor, que tú estás siendo manso, que tú estás siendo humilde y debes de recordar que estás siendo como tu Señor. No te puedes avergonzar de eso. Como Él fue. Debes sentirte orgulloso de que estás siguiendo los pasos de tu Señor. Muchos se preguntan, ¿por qué debo de hacer eso? ¿Por qué debo de humillarme? ¿Por qué me mandan a pedir perdón? El Señor Jesucristo lo enseñó. Él enseñó la humildad. Lo vimos recientemente en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, si Dios, siendo Dios, no se aferró, se despojó de su gloria, vino, se humilló para salvarnos y glorificar al Padre, ¿qué parte de esto no hemos entendido? Porque si Él lo hizo, y aquí nos dice Pablo que tengamos ese mismo sentir, porque ya somos de Cristo, ya nos salvó, debemos tener ese mismo enfoque. Imitar esto, andar como Él anduvo, tener este mismo sentir. Con respecto a Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35, podemos ver allá a Pedro juntando toda la compasión que él podía y preguntarle al Señor Jesucristo si perdonar hasta 7 veces era suficiente. Y en esos tiempos, pues, los líderes religiosos enseñaban que eran 2 o 3 veces como máximo. Entonces aquí vemos a Pedro juntando toda la compasión. Señor, quiso verse muy compasivo. Señor, está bien perdonar hasta 7 veces. ¿Suficiente, Señor? ¿Perdonar hasta 7 veces? Así que la respuesta habrá impactado a Pedro cuando le dijo hasta 7 veces, 70, sino hasta 70 veces 7, o sea, 490 veces, pero no se refería a esa cantidad específica, sino a decir no hay límites para perdonar. No hay límites, el cristiano no tiene límites para perdonar. Y seguidamente relata una historia para ilustrarlo, de un hombre que se le perdonó una deuda y él no pudo hacerlo. Él no pudo perdonar algo insignificante. Esa historia habla de un rey que perdona a un hombre que le debía millones de pesos, por decirlo así. Y este hombre no fue capaz de perdonarle a otro una deuda insignificante. Entonces, llega a oídos del rey, Mateo 18, 32 al 35 dice lo siguiente: entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y esta pregunta debemos recordarla siempre. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, dice el Señor Jesús, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La falta de perdón trae grandes consecuencias, es perjudicial para nosotros, no le afectamos a esa persona, nos afectamos a nosotros, son consecuencias para nosotros mismos. Entonces el Señor quiere que veamos esto. Él quiere que veamos que todos somos pecadores y que fuimos perdonados de algo tan grande y que cómo nosotros no vamos a perdonar. Entonces los que se arrepienten en fe, que han sido perdonados en gran manera, tienen el poder perdonar y pedir perdón, y es el deber. O sea que deben perdonar a cualquiera que le haga cualquier clase de mal. Porque negarse a perdonar a una persona que le pide que lo perdone muestra orgullo, muestra resentimiento, muestra amargura, muestra enojo, o sea, ira. Y todos estos rasgos no son de un verdadero cristiano, no vienen de Dios. Perdonar a los que pecan contra nosotros requiere amor, paciencia, tolerancia, misericordia. 1 Tesalonicenses 5:14 dice Pablo, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, y ahorita viene lo importante que estamos viendo ahorita, que seáis pacientes para con todos. O sea, todos los cristianos, o sea, la iglesia en general tiene ese mandato de ser pacientes para con todos, no con algunos, con todos. Así que deberíamos ser capaces de tener esa paciencia y de pasar por alto desaires personales, ofensas. Ahora, hay que tener cuidado porque el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 39, que a cualquiera que le hiera en la mejilla derecha, vuelva también la otra.
Entonces, esto no quiere decir que todas las bofetadas necesitan una respuesta o una reacción de defensa. O sea, el Señor está diciendo acá que las ofensas menores, como una bofetada, por decirlo así, debemos no tomarlas en cuenta. Debemos perdonar, no las tomes en cuenta. Pero las mayores, como dije hace rato, para eso están las leyes. Si alguien quiere quitarte algo como tu casa, pues tú tienes que usar la ley. Usar la ley, estás perdonando, pero el pecado ahí está y la ley tienes que usarla. No estás devolviendo mal por mal. Tienes que usar la ley. No estás diciendo que estás tomando algo fuera de lo que Dios está demandando. No, las leyes las dejó el Señor para usarlas. Esas leyes Él las puso. Entonces, el perdonar o pedir perdón requiere un poder transformador. Y ese poder transformador solo Dios lo tiene. Si Dios ha tocado nuestras vidas, está dando ese poder para transformar nuestras vidas y poder pedir perdón y perdonar. Hay algo profundo en la naturaleza humana caída que tiene sed de venganza. Pero cuando Cristo te toca, cuando Cristo entra, o sea, mora en ti el Espíritu Santo, Él te regenera y obviamente empieza a ver ese poder transformador que nos permite perdonar o pedir perdón y no venganza. Porque el que no tiene a Cristo en su corazón de manera natural quiere pagar con la misma moneda, quiere causar el mismo mal, quiere hacer la misma lesión y más a aquel que le lastimó, que le hirió o que lo maltrató. Ellos se van por el ojo por ojo, diente por diente y pues obviamente los cristianos no. Cuando estamos en Cristo, nosotros amamos hasta tu enemigo, a nuestro enemigo. Hacemos bien a quienes nos odian, bendecimos a los que nos maldicen y oramos por los que nos hacen daño, porque Él lo dijo en Lucas 6, 27, 28. Así que el Señor Jesucristo nos hace nuevas criaturas, nos da un corazón que está dispuesto a buscar estos propósitos, perdonar y pedir perdón. Cuando vemos la enorme misericordia que Dios ha derramado al perdonarnos todas nuestras transgresiones, pues obviamente nos damos cuenta que nosotros no tenemos derecho a retener esa gracia para otros. O sea, ¿quiénes somos para no perdonar? Decimos. Pero no solo es decirlo, hay que entenderlo. Entonces hemos pecado infinitamente contra Dios. ¿Cuánto más lo va a hacer una persona contra nosotros? Así que no importa cuánto daño nos causen o nos hayan causado. Ellos no nos deben, o sea, es muy poco, o sea, en comparación a lo que nosotros le debemos al Señor. Entonces esto no es algo que podamos elegirlo como opcional. Bueno, sí perdono, no perdono, sí pido perdón, no pido perdón, no. Tienes el querer como el hacer de su buena voluntad. Él lo pone. Tú solo tienes que obedecer. Entonces, hay muchas personas que lo hacen opcional y perdonan a personas que ellos creen y a esta sí, a esta no, o le piden perdón a esta sí, a esta no. Eso no es algo que Dios está mandando, ni que se agrade a Dios. Esto es incorrecto, porque Él dice, ¿qué recompensa tendréis si hacen esto? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Vamos a leerlo completo para que lo entendamos. Mateo 5, 43 al 48. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces nosotros no podemos decir a este sí, esto no. A todos tenemos que recordar que el cristiano, el que ya es de Cristo, ha sido comprado a precio de sangre, ha sido regenerado por Cristo, ha sido perdonado de gran cantidad de pecados, rebeldía, algo impagable por el ser humano. Entonces ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Devolver mal por un bien? No, eso es diabólico. Mucha gente lo hace. Tú le haces un bien a una persona y te hacen un mal, es triste, te apuñalan. Devolver bien por bien, eso lo hace cualquier ser humano, alguien que es moralmente bueno.
Cualquiera lo hace. Nosotros los cristianos debemos devolver bien por el mal que nos están haciendo, porque esto es de un cristiano, porque esto es algo que Dios pone en ti, porque es algo divino, viene de Dios, es un don de Dios. Entonces no solo debemos tampoco perdonar a nuestros enemigos y a nuestros conocidos, sino también debemos amarlos. El Señor nos manda a amarlos, y esto es algo que para el mundo es difícil. ¿Cómo vas a amar a tu enemigo? Pero no es imposible si el Espíritu Santo mora en nosotros, y tenemos muchos ejemplos que vamos a ver ahorita. Debemos amarlos. Cristo dice que debemos amarlos, que debemos bendecirlos, que debemos orar por ellos, que debemos hacerles bien. Y ahí vienen los ejemplos. José, el hijo de Israel, que después de mucho tiempo de haber sido atribulado por sus hermanos, cuando los ve de nuevo, habían pasado ya muchos años, pues ¿qué hace él? Los analiza. Él ya sabía que eran sus hermanos, y sus hermanos no lo reconocían. Los analiza, los tantea y finalmente los perdona. Los perdona, los abraza, los besa a pesar de haberlo querido matar, de haberlo querido vender, de haberlo vendido. Y esto no creas que viene de José. Esto viene del Espíritu Santo. Viene del Espíritu Santo porque ya mora en ti. Entonces solamente Dios puede hacer esto. Yo naturalmente no podría hacerlo. Pero si el Espíritu Santo mora en ti, lo vas a hacer. Porque José no podía hacerlo de él mismo. David, se le presenta la oportunidad de que pueda vengarse, por decirlo así, o defenderse también, se puede decir de esa manera. Estaba que Saúl lo quería asesinar, lo mandó a matar. Y tiene David la oportunidad de matar al rey Saúl. ¿Y qué hace David? No lo quiso matar. Pudo haberlo hecho, no lo quiso hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba obrando allá. Esteban, apedreado por los fariseos, por el Sanedrín, lo estaban matando. Perdónalo, Señor. Esto es porque el Espíritu Santo moraba en él. Pero el ejemplo supremo de perdonar y orar por nuestros enemigos es del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo supremo, es a quien debemos imitar. El Espíritu Santo obra en la vida de esos hombres y va a obrar en la nuestra. Podemos imitar a Cristo. ¿Por qué? Porque nos capacita para amar y perdonar, para orar y para hacer el bien a todos aquellos que nos odian, a todos aquellos que nos lastiman, a todos aquellos que nos maltratan, a todos aquellos que nos injurian, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando elegimos perdonar, es cuando viene esa libertad que Cristo nos da. Porque cuando no perdonamos, seguimos esclavizados. Pero Él nos liberta. Viene esa paz en nosotros que solo Él puede dar. Y nada ni nadie la puede arrebatar, ni nadie la puede robar. Ay, que te la robó Satanás. No, eso es mentira, no te la pueden robar. Nuestro perdón a los demás debe reflejar el perdón que Dios depositó en nosotros, que Dios hizo para con nosotros. Así que si viene tu enemigo y te pide perdón o te pide pan, perdónalo. Y si tienes pan, dáselo. Y dice en Romanos que ascuas de fuego amontonarás en su cabeza, sobre su cabeza. O sea, Dios pondrá en su mente, eso significa ascuas de fuego en la cabeza. Dios pondrá en su mente el estar avergonzado y se va a quebrantar. Porque va a pensar, yo le hice daño y mira, Él me está haciendo un bien en respuesta, en reacción. Entonces solo debemos reconocer y recordar que lo que nos hicieron no nos los hacen a nosotros, sino al Señor. Es un hecho. Nuestra humildad, nuestra mansedumbre, nuestro soportar, nuestra paciencia, el amor que es el vínculo perfecto, se van a ver de la siguiente manera. Cuando venga la persona o te haya hecho algo, te hizo algo, qué pena me da esta persona, hombre o mujer, qué pena me da, qué triste que haya pecado contra Dios. ¿De qué manera? Al tratarme mal, al robarme, al injuriarme, al hablar mal de mí, al robarme, al insultarme, lo que sea. Entonces esa debe ser nuestra reacción, con humildad, con mansedumbre, soportándonos, con paciencia, amor, misericordia. De lo contrario, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alimentar otra cosa, ira, orgullo,
vamos a querer vengarnos, va a crecer como una bola de nieve cada vez más, y obviamente te vas a perder, te vas a estrellar. Entonces el orgullo no es nada bueno, viene del mal, deshonra a Dios. Satanás fue soberbio en querer ser como Dios, ese orgullo lo llevó a deshonrar a su creador, a su Dios. Y Satanás, ¿qué quiere? Quiere hacernos pecar contra Dios de la misma manera. Él quiere que recordemos lo malo que nos hacen las personas y nos empieza a meter ideas a través del mundo para no perdonar y estar en contra de Dios y sin comunión con Dios y los demás. Esa es la finalidad de Satanás. Y él no va a descansar hasta lograrlo. Él va a estar trabajando, pero nosotros podemos estar firmes. Podemos estar firmes. Entonces tenemos que resistirle, no caigamos en su juego, seamos como Cristo. Porque dice que el Señor da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios, resiste a los orgullosos, aborrece la soberbia, aborrece la arrogancia, aborrece el mal camino, aborrece la boca perversa. Así que mantengamos nuestras virtudes avivadas, activas, porque es como Dios quiere que estemos. Él quiere que estemos avivados, manteniendo esa comunión entre los hermanos, creciendo espiritualmente, para estar siempre sin esa falta de perdón, sin esa falta de pedir perdón o de perdonar, sino estar en comunión. Y así el mal va a ser resistido. Que no puedo, pastor. Tenemos la capacidad para aguantar. Los cristianos tenemos al Espíritu Santo, nos da la capacidad para soportar, para perdonar, para pedir perdón, para hacer a un lado los rencores, quitar raíces de amargura, soportar todo. Hasta la disciplina del Señor, Él nos da todo, sin queja. Solo que tenemos que sujetarnos a lo que el Señor nos dice. No lo que nuestro corazón dice, no lo que el mundo dice, no lo que nuestra mente nos engaña, ni lo que entendemos de personas que supuestamente son sabias, pero en el mundo. No, lo que Dios dice. Esas virtudes que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros no son para guardarlas ni para no usarlas, no son debilidad, ni significan ser tontos, sino que nos hacen fuertes en Cristo. Entonces tenemos que reconocer que somos débiles y que solo en Él podemos tener esas virtudes, esas fortalezas. Solo en Él podemos ser prudentes, porque el Señor nos enseñó su carácter y nosotros tenemos que mostrar su carácter santo. Tenemos que continuar con ese mismo yugo. De otra manera no vamos a poder usar esas virtudes para poder pedir perdón, para perdonar, porque debemos trabajar en ello. Debemos trabajar en esas virtudes para que podamos estar, obviamente, en esa comunión, que haya el perdón, que haya unidad, que haya crecimiento, y esto requiere nuestro esfuerzo. Aunque somos seres imperfectos, pero Dios nos ha dejado direcciones o directrices claras en su palabra para resolver cualquier conflicto, para perdonar o pedir perdón. Pero nosotros somos responsables de ponerlas en práctica diligentemente. Porque si nos llegó el amor de Dios, es certero que el amor cubre multitud de pecados, lo dice la palabra, no es invento. Entonces podremos pedir perdón, podemos perdonar, para que nuestro Padre Celestial, dice el Señor Jesús, que está en los cielos, nos perdone también nuestras ofensas. Si no, no seremos perdonados. Así que el perdón, hermanos, es indispensable, es esencial. No puedes decir, no, es que tú no sabes lo que me han hecho y la verdad, esta persona no merece ni el perdón de Dios. No, ¿tú quién eres para decir eso? No. El Señor ha derramado su amor, su misericordia en ti. Y quiere que lo veas. Y si tú no conoces esa misericordia, ese amor, es porque no has escuchado el Evangelio de Cristo. Escucha el Evangelio, clámale al Señor por misericordia y perdón. Vas a ver que el Señor va a orar en ti si tú dispones tu corazón y tu tiempo y sigues orando y no paras de seguirle pidiendo misericordia. Vas a ver que el Señor va a obrar. Entonces tú vas a decir, wow, como me pasó a mí. Tocar puertas para pedir perdón. Tocar puertas para perdonar. Es algo que uno no lo hace. El Espíritu Santo te dirige y te vas a hacerlo. Espero que Dios obre en el corazón de cada persona que está escuchando, que sea edificada con esta palabra, que Cristo sea quien sea glorificado siempre en sus vidas. Que Dios los bendiga grandemente.